Fabio, ojalá que sea conversadito. Yo te voy diciendo si van habiendo preguntas, no tienen que esperar hasta el final, lo acá no es que sea así conversado. Entonces, adelante, Gracias, Fabio. Felice. Qué bueno poder compartir un poco lo que lo que hacemos, cómo lo entendemos, cómo abordamos, que creo que van a haber muchas preguntas sobre temas que todos tenemos día a día. Y me gusta la idea de que sea conversadito. Me interrumpen cuando consideren, nos devolvemos, que lo importante yo creo de estos espacios es precisamente compartir las experiencias. Voy a pasar rápidamente por el bloque de cómo entendemos esto y un poco para que nos podamos concentrar en unos temas más profundos. Un poco lo que vamos a hablar hoy es cómo la transformación digital está conectada directamente a la estrategia ISA 2030, cómo en ISA la abordamos, cómo nos organizamos para ejecutarla y después unas reflexiones de ese reto tenaz que tenemos asociado al talento, a lo que debemos identificar, cómo profundizar el talento digital, cómo retenerlo, cómo mapearlo. Creo que es algo que quisiera compartirles hoy de cómo nos hemos acercado, uno de los caminos que todos tendremos, y es un poco el objetivo de la conversación. Listo. Lo primero es, miren, esto arranca y todos, no voy a profundizar mucho acá, pero arranca en la revisión estratégica de ISA, de cara a la estrategia ISA 2030, eso lo hacemos a finales del año 18-19, donde todos nosotros estábamos conversando, algunos ya muy adelante y otros, nosotros un poco atrás en esa transformación digital como tendencia que iba a transformar la organización. Nosotros hacemos una nueva estrategia, definimos unos nuevos pilares y claramente surge la transformación digital como palanca estratégica del Grupo ISA. Transformación digital que la plasmamos en los objetivos estratégicos y que la convertimos en una iniciativa estratégica transversal que toca a todas las compañías y todos los países y que la lideramos desde el área de tecnología. Este ejercicio se lidera desde el área de la vicepresidencia de tecnología de la cual hago yo parte, pero escogimos una estrategia de trabajar en una triada de liderazgo, una triada en la cual estuviera el equipo de estrategia, la vicepresidenta de estrategia, Olga Patricia, el vicepresidente de talento, Carlos Humberto, conocido aquí por muchos, Carlos Humberto Delgado, y Olga Lucía López, la vicepresidente de tecnología. Digamos que ese es mi equipo sponsor, a ellos, entonces esos son mis jefes y con los cuales hago seguimiento para asegurar que esto esté bien articulado. Nuestro mapa estratégico traduce las aspiraciones digitales, no solo digitales desde tecnología aparte, sino como la tecnología, como los tenis de ese corredor de maratón, pues cómo ayuda al negocio, que en el fondo es el corredor, para lograr los grandes objetivos estratégicos del grupo. Este es nuestro mapa estratégico y aquí hemos mapeado algunos de los hitos en los cuales trabajamos fuertemente. Tenemos metas de optimización de $100 millones en TOTEX. Tenemos una meta muy fuerte de aumentar el EBITDA de esta organización, asegurar la excelencia operacional porque nosotros somos una empresa caracterizada por la fortaleza técnica, como nuestros amigos, muchos de los amigos están sentados acá. Tenemos el objetivo de desarrollar esas capacidades organizacionales. Ahorita les cuento un poquito de eso. Y había un objetivo en vigencia corporativa muy claro y era intensificar la digitalización de los procesos. ¿Cómo fortalecíamos la digitalización? Está en vigencia corporativa porque uno de los objetivos que identificamos en transformación digital era asegurar, o mejor dicho, evitar la obsolescencia empresarial del Grupo ISA, que no nos pasara la historia de Kodak. Y entonces por eso lo ubicamos en vigencia corporativa. Definida la conexión con la estrategia, llegó esta conversación. ¿Y eso para nosotros qué es? Y entonces ahí hablábamos veíamos en Nueva York que la empresa de puertos de Nueva York había dicho que iba a ser la primera empresa digital. Algunas empresas empezaban a hablar de ser completamente digital, en un banco, sino un banco digital, una empresa que vuela aviones que era digital. Digamos que tuvimos muchas conversaciones de ese estilo. Y en el fondo nos decantamos por una definición un poco más general. Y era, miren, esto es un camino que vamos a recorrer, lleno de oportunidades y riesgos, derivados de esas tecnologías. ¿Cuáles tecnologías? Muchas de las tecnologías que ya teníamos. Ustedes saben que ya nube estaba, analítica estaba, blockchain estaba iniciando, automatización ya estaba.
pero todas esas tecnologías estaban confluyendo de una forma acelerada para darnos nuevas oportunidades. Y eso nos iba a brindar oportunidades. Pero además, hombre, nos iba a traer riesgos asociados a ética de la inteligencia artificial, riesgos asociados a exposiciones en ciberseguridad, riesgos asociados al estar preparados del talento. Entonces, como grupo entendemos todo este contexto y lo adoptamos al negocio. Y ahí salió esta definición que es curiosa porque es como muy amplia, pero tuvimos bastantes discusiones para esto. Definido el acercamiento filosófico, la pregunta era, bueno, ¿y ahora cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? A todos nos han preguntado cuál es su modelo, cuáles son sus pilares, cuál es la línea de acción, hacia dónde nos vamos a enfocar. Nosotros, ¿qué escogimos acá? Esto es un modelo que construimos en casa, obviamente después de conversar con muchos amigos, después de ver lo que Boston, McKinsey, Accenture estaban planteando a nivel global, cuáles eran sus focos, dónde estaban concentrados los mayores retos, y definimos este esquema que están viendo hoy. Es un modelo que ha cambiado 3 veces. La iniciativa la arrancamos en el 2018 y casi que cambia una vez al año, adaptándose a las necesidades que tenemos. Lo que no ha cambiado es el foco. Aquí el foco hemos sido muy claros y esto lo hacemos para y por el negocio. Es muy tentador caer en las soluciones, en implementar analítica, en implementar robótica, en tener proyectos muy sexys, pero aseguremos la alineación con el negocio. Y por eso está en el centro la transformación digital en el negocio. Muy conectado con los objetivos estratégicos, muy conectado con los mapas estratégicos del grupo. Pero adicional a eso dijimos, hombre, y esto debe estar rodeado de otros elementos, o sea, no es solo concentrarse en la transformación, en los proyectos específicos del negocio. Esto debe estar rodeado de 5 elementos, en ese momento los nombramos y hoy siguen siendo vigentes, han resistido la actualización, y es, vea, primero la nueva realidad de trabajo. En ese momento hablábamos del trabajo, en el 18 hablamos de trabajo del futuro, a comienzos del 20 hablábamos de nueva realidad de trabajo y hoy es más que nunca vigente. Todo este tema que yo sí creo que la pandemia nos ayudó a todos a fortalecer las herramientas de colaboración, a tener modelos de servicio extendidos en las casas, a fortalecer temas de ciberseguridad. Creo que la nueva realidad hoy se materializa y cuando decimos que la pandemia nos ayudó, yo creo que fue en ese elemento, en la nueva realidad de trabajo. Obviamente todos tenemos interés en la analítica, entonces definimos que íbamos a desarrollar un pilar analítico donde desarrolláramos tanto el conocimiento como proyectos específicos para el negocio en los temas de analítica. Teníamos el tema de ciberseguridad, claramente el foco, todos estamos preocupados por ciberseguridad, ahí tenemos un mapa de ruta muy fuerte. El ecosistema de aliados digitales también todos los trabajamos, este es un buen ejemplo de ese esquema. Nosotras, organizaciones como la nuestra, hemos sido tradicionalmente fuertes en estos aliados grandes, los gigantes tecnológicos. Microsoft, Unity, SAP, con ellos tenemos acuerdos de colaboración de largo aliento de 5 u 8 años, pero desde hace rato estaba en la mesa la necesidad de incorporar todas estas universidades, gobiernos, startups, empresas pequeñas, empresas un poco más grandes, y eso es lo que busca el ecosistema de aliados digitales. Y por último, no menos importante, el tema de la cultura, las competencias. Digamos que ahí es donde toda esa tecnología se vuelve realmente una transformación y es cómo nosotros en el grupo ISA realmente comenzamos a cambiar los comportamientos desde el actuar diario para que realmente tengamos un mejor aprovechamiento de las tecnologías. Entonces, ese es el acercamiento metodológico que nosotros tenemos. Pero ¿qué nos pasaba? Nos pasaba que habían muchos proyectos de estratégicos, proyectos de analítica, proyectos de ciberseguridad, desarrollo de la capacidad, y las personas empezaron a sentir como, eso sí estará conectado, eso sí hace parte de la misma agenda. Entonces lo que nosotros dijimos es, miren, vamos y le llevamos a la junta directiva, vamos a gestionar todo esto en 5 agendas de valor. Y así las hemos llamado, y esto es como en el grupo ISA comenzamos a gestionar la tecnología y la transformación digital. Y aquí también hay una particularidad interesante para nosotros, y es la misma agenda. Nosotros no tenemos un equipo de digital y un equipo de TI, nosotros tenemos un equipo de gestión tecnológica,
que está desarrollando las agendas que vemos acá. También hay un punto que quisiera poner aquí en la mesa de lo que hemos hablado. En ISA tenemos la vicepresidencia de estrategia con el equipo de innovación y tenemos la vicepresidencia de TI con el equipo digital. ¿Cómo trabajamos? Con una agenda muy articulada, muy de la mano. No somos la misma vicepresidencia, pero trabajamos de la mano. ¿Cómo lo logramos? Pues en el comité sponsor está la vicepresidenta de estrategia y ahora hemos incorporado a Agustinho, que era conocido por todos, el director del Centro de la Cuarta Revolución Industrial, ahora es nuestro nuevo director de innovación corporativa. Entonces Agustinho entra a ser parte de este comité sponsor donde lideramos esta iniciativa. Retomando acá las 5 agendas de valor, primero que le dijimos a la Junta es, miren, el 65% de las iniciativas estratégicas del grupo ISA están apalancadas en digitalización. Eso lo tenemos muy organizado con mapas de ruta con olas donde año tras año llevamos a la Junta Directiva para aprobación y donde cada 4 meses los discutimos a profundidad con los líderes de negocio. Hacemos un ejercicio de CUS donde cuatrimestralmente le decimos cómo vamos, qué hay que hacer, qué salió nuevo y qué se cumplió. Y esa es la agenda estratégica. Las metas de la agenda estratégica, pues son las metas que vimos en el mapa estratégico. La optimización de los $100 millones, el TOTEX, todo esto. La segunda agenda era la agenda de productividad. Hombre, la agenda de productividad está concentrada en cómo la robótica, la automatización, la inteligencia artificial, pues me ayuda a liberar horas hombre, a capturar eficiencias. Ahí tenemos una meta de $500 000 horas hombre al 2030. Vamos bien, vamos por allá por 82.000. Aún faltan muchos cientos de miles de horas, pero la proyección vamos bien. Tenemos la agenda de mejoramiento de servicios de tecnología enfocado en la experiencia del empleado y en la optimización de los servicios de tecnología. Una apuesta de optimización importante, cerca del 16% en optimización de gastos y mantener los niveles de satisfacción. Y aquí es un punto que yo marcaría importante. Muchos de los esfuerzos digitales en las organizaciones están orientados a mejorar la entrega de productos directos a los clientes. En nuestro caso en ISA, en la mayoría del negocio no. En Internexa sí, pero en el 80% del negocio no. Entonces aquí lo que nos decidimos es concentrarnos en cómo mejorar la experiencia del cliente interno y cómo hay una mejor interacción con las soluciones, con los espacios. La cuarta agenda era la agenda de transformación digital de la capacidad, foco en el talento digital y cómo ser referentes, y ahorita hablamos un poco más de esto. Y la última, la agenda de ciberseguridad, con unos indicadores claros de respuesta efectiva a las amenazas. Esta es la forma como nosotros a nivel de junta directiva le hacemos seguimiento a los temas de transformación digital y tecnología en el grupo ISA, siempre conversando en detalle de estas 5 agendas. Entonces, Caliche, si tenemos alguna pregunta de estas 5 agendas, ya voy a entrar un poquito más en detalle en algunas, pero me vas avisando si sale alguna pregunta. Hasta el momento no, y yo tenía una, pero me la contestaste ahí cuando nos contaste que innovación ya iba quedando por allá en la vicepresidencia de estrategia. Tenía esa duda. Listo, hermano. Bueno, vamos entonces a avanzar acá un poco. Este es un poco, miren, aquí voy a desarrollar la agenda estratégica con los principales focos. Más allá de recorrer proyecto por proyecto, negocio por negocio, empresa por empresa, vamos que lo que yo quiero resaltar acá es que cuando uno revisa y conversa, se sienta a revisar con los líderes de negocio cuáles son sus principales focos de trabajo, pues la analítica es la chica sexy del baile. Digamos que todos tenemos una demanda importante para proyectos de analítica e inteligencia artificial en los procesos que ayuden a dar el salto. Y ven que, por ejemplo, en el negocio de transporte de energía lo usamos para monitoreo de activos, estamos implementando BIM para la gestión de diseño y la gestión de activos, que nuestros amigos de PM seguramente también están trabajando muy fuerte en esto. Sé que están ahí con unos proyectos muy interesantes. Con el sueño del gemelo digital, que también sé que estamos en mapas de ruta parecidos. En vías, pues miren, queremos la analítica para pura optimización de los procesos, asegurando, mejor dicho, automatizando procesos muy importantes como la validación de transacciones, que lo que buscan es pura captura de eficiencias. Un ejemplo ahí es, ustedes saben, las autopistas de free flow, donde el carro no se detiene.
Implementar una autopista de free flow implica un cambio importante en el modelo de negocio de una concesión vial, porque le genera automáticamente a la empresa un sistema de cobros. O sea, ya se vuelve tiene que crear un equipo de gestión de cartera, porque muchos de los carros que pasan, pues sencillamente no tienen el tag recargado. Implementamos analítica inteligencia artificial para hacer la validación de esas transacciones, la cámara de que está en el peaje, contra el registro del tag, contra lo que debería cobrar y cómo ayuda a todo ese proceso de cartera que sea mucho más eficiente y las transacciones sean mucho más eficientes. En el negocio de telecomunicaciones, que es el que más expuesto al cliente, foco en autogestión, y lo resalto porque hacia allá va otra de las grandes iniciativas, cómo fortalecer la autogestión de clientes y del equipo interno de empleados y cómo consolidar todo el proceso de facturas. Gladys aquí sabe muy bien las historias de XM en todos los temas de lo importante que va a ser la integración de las fuentes renovables no convencionales. Esto implica que el sistema interconectado nacional pase de hacer unos procesos que hace cada hora hacerlos, o que hace cada día hacerlos cada hora. Es un cambio en demanda de recursos gigantesco. Y ahí entonces una arquitectura bien definida y la involucración de inteligencia artificial analítica en estos procesos es clave. Y XM también tiene un reto muy interesante asociado a cómo tener una respuesta muy activa a la dinámica regulatoria. Gladys, de nuevo, tú lo viviste en detalle y cada vez, yo creo que todos lo estamos viviendo, cada vez los cambios regulatorios, tratando de adaptarse al ritmo de las tecnologías, nos están implicando ajustar nuestras soluciones y nuestras arquitecturas de una forma muy acelerada. XM tiene un proceso importante. Ya que tengo aquí al perro queriendo que le dé comida. Bueno, y en temas transversales, pues tenemos un centro de servicios, gran palanca, la tecnología, entonces ahí tenemos un foco importante, todo el tema de abastecimiento y de nuevo la analítica en los procesos transversales. Esa es más o menos la agenda de estrategia, grandes focos. Vamos a hablar de la agenda de productividad. Un poco lo que les contaba, para nosotros es el motor de productividad del Grupo ISA, el Centro de Excelencia Digital. El Centro de Excelencia Digital, ¿cómo funciona en nuestro caso? Habíamos identificado la necesidad analítica, ahora entonces creamos el Centro Digital. Primero habíamos creado un centro de robótica y un centro de analítica avanzada de inteligencia artificial. Los fusionamos y surge el Centro Digital. El Centro Digital es un grupo de expertos que está distribuido en todas las empresas del grupo, con una coordinación central en una de las empresas de Colombia, donde tenemos el conocimiento de los científicos de datos del grupo y expertos en automatización. ¿Qué busca ese centro? Pues traer las nuevas tecnologías, entenderlas y decodificarlas para que puedan ser usadas en el grupo. ¿Usadas cómo? En proyectos, usadas por las mismas personas en esquemas de autoservicio, usados en pilotos específicos. Digamos que es lo que busca el Centro de Excelencia. Y desarrollar el conocimiento. Ahí tenemos algunos resultados de las 500.000 de horas, vamos en 80.000, como les dije. Algunos datos de proceso, tenemos cerca de 350 asistentes digitales, 160 soluciones. Pero aquí, más que esos datos, a mí me gustan los últimos dos datos. Y es creamos una estrategia que llamamos RPA Labs. Seguramente, Caliche, tú lo has escuchado y lo has trabajado con los equipos lo trabajaste en algún momento con Sofasa y con esos equipos. Sí. Son ideas que surgieron de ahí, ¿cierto? Y fueron tal vez los primeros que arrancaron en la región, pero nos ha dado mucho éxito. Creamos los laboratorios de robótica, se inscribieron cerca de 600, 700 personas, terminaron 500 la primera ola, ayudando a integrar la automatización en los procesos. Pero abierto como lo hacía Sofasa, pues que era como una democratización y iba al que quería aprender de robótica y así, abierto. ¿Cuál es el problema de estos esquemas? Que nos empezó a pasar al inicio que no estaba bien pintada la cancha de qué solución usar, entonces cómo aseguro el conocimiento. Entonces ahí parte de la disculpa del Centro de Excelencia, del programa de RPA Labs, era eso. Miren, entonces la solución va a ser WIPAT. Listo. Para cuando usted vaya a crear un robot, use esta plantilla. Y nosotros, en la plantilla que les dábamos, pues ya teníamos la señal para el orquestador, para nosotros saber el robot cuándo se prendía, cuándo se apagaba, poderlo hacer remotamente. Y haber definido esa arquitectura de ese gobierno nos permitió dar el salto. Inmediatamente se dio el salto.
Hoy vamos a arrancar este año vamos a arrancar el segundo programa a escala de esto. Esperamos una asistencia similar. Leche. Por ahí hay una manito levantada de Melissa. Melissa. Hola, ¿cómo están? Bueno, es la primera vez que asisto al espacio y está muy chévere. Yo soy DPM, trabajo aquí con Claudia, con Maite, con varios chicos pues en el proyecto de transformación digital y tengo una pregunta. ¿Cómo lograron en ISA, ya que esas personas, las 500 o 600 personas se inscribieron por iniciativa porque les gusta, permitir que, no sé, que los jefes los respaldaran porque pues van a dedicar como parte del tiempo de su operación a un tema que obviamente les sirve a la organización, como para que efectivamente sí pudieran dedicarse a eso, un porcentaje de tiempo, no sé cuál era, pero que fuera que sí, yo quiero, pero es que no tengo el respaldo de mi jefe, así la idea vaya a servir porque es que estoy en la operación. Entonces, ¿cuál fue ahí el truco, el tip, no sé, la estrategia para que por favor pues nos la cuentes? Muchas gracias. Melissa, hicimos dos cosas. Hicimos dos cosas, pero te voy a pedir que me des una diapositiva más y te cuento cuál fue la clave de lo que nos ha funcionado y qué no nos funcionó. Entonces te cuento. Listo. Aquí solo me faltaría que, además del programa de RPA Labs, vamos a crear el IA Labs. Eso lo vamos a hacer este año. Hemos avanzado en las personas formadas en analítica e inteligencia artificial, pero ustedes saben mejor que yo que la clave de estas soluciones es la base de los datos. Y a todos nos dicen, no, ustedes tienen muchos datos allá, qué berraquera, los transformadores, los interruptores. Eso tienen años y años, 50 años de historia, como Clara seguramente nos dicen en EPM, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a profundizar, pues sabemos que el 80% del tiempo invertido en un proyecto de analítica es para moldear los datos, para asegurar que la calidad, que el set de datos esté adecuado. Y empezamos a encontrar que en la base donde debe estar la calidad de los datos, pues aún no entendemos bien la ventaja de la analítica y la inteligencia artificial. O cuando la persona está ya en el transformador y ingresa mal el dato, no está teniendo conciencia del impacto que tiene en los posibles soluciones de inteligencia artificial para el negocio. Entonces, ¿qué queremos ahí? Crear el programa de inteligencia artificial Labs, pero adicional, formar masivamente a los empleados del grupo ISA. Queremos que este año el 50% de los empleados del grupo ISA tengan nociones básicas de analítica e inteligencia artificial. Y de esa misma forma estamos pensando que el 80% de los empleados del grupo ISA, estamos hablando de más de 3.000 personas en la meta de este año, tengan un curso básico de ciberseguridad. Entonces, digamos que son los elementos que me gusta destacar acá, desde la conversación del talento digital. Que creo ¿Ese 80%, Fabio, tiene alguna característica para poder seleccionar a quién es el 80 o no importa? Es el 80 sin importar el área. ¿Sabes qué, Caliche? Eso fue una de las preguntas. ¿A quién? Y una de las, ¿a quién? Todas las personas, los expertos, los técnicos, la asistente ejecutiva, la persona de relaciones institucionales, pero bajo la premisa de que esa base donde ocurren y donde se generan los datos se entienda, pues dijimos, no, va para todo el mundo, va para todo el mundo. Y que un poco fue esa la lógica. Super. Y es, vamos para todos. Y creo que es retador. Les digo que hoy no llevo ni del 50 analítica no llevo ni el 10 y del 80 de ciberseguridad voy por el 40%, pero aún faltan muchos meses. Pero creo que poner esa meta grande de una homologación en la organización de esos conceptos, creo que nos va a ayudar a dar el salto el próximo año. Qué chévere. Listo. ¿Qué más hicimos? Esta es la agenda de productividad. La agenda de mejoramiento de servicios. Melissa, no me he olvidado, la siguiente diapositiva, la respuesta a tu pregunta. Aquí yo creo que como les dije, muchas organizaciones nos concentramos en los productos, nos concentramos en cuál es la estrategia digital que permita vender más, y tiene que ser el foco en muchas de las organizaciones, pero también tiene que haber un foco en cómo nosotros al interior del grupo mejoramos los servicios de tecnología. Y esta agenda surge en la forma que nosotros entendemos cómo la transformación digital y la tecnología van de la mano, como un mismo ejercicio.
Aquí, ¿qué queremos? Fortalecer esos canales de atención en la omnicanalidad. Nosotros tenemos un esquema de servicio, pero es importante avanzar en la adopción de estas nuevas tecnologías para que el empleado pues tenga su chat, tenga su página, tenga su línea de atención, tenga su robot atendiendo sus requerimientos. Ahí estamos trabajando en ese frente. Estamos incorporando esos temas de user experience. Ahí hemos tenido un par de experimentos con personas que hemos traído a la organización para trabajar esos temas de fondo. Aún no logro dar el salto que quisiera, pero vamos trabajando en user experience. Ustedes saben que la clave es la asimilación. La tecnología agrega valor cuando lo que montemos pues se use. Entonces, la asimilación es un foco importante. Y de nuevo aquí, como nuestro ecosistema de aliados pues sí está listo con nuevas tecnologías, con nuevas soluciones para la prestación de servicios. Hay una rayita abajo que es la optimización. Todo eso tiene que estar acompañado de la optimización. Esta es la agenda de mejoramiento de servicios. Ahora, y aquí viene la parte... Melissa, me equivoqué. Es la siguiente porque es la parte más interesante de la conversación. En ciberseguridad tenemos un enfoque donde el empleado es la primera línea de defensa. Muchas veces nos acercábamos al empleado como el eslabón más débil de la cadena, pero realmente lo que nosotros quisimos darle la vuelta y todo nuestro esfuerzo de comunicación se concentra en la primera línea de defensa. Por eso entonces tenemos esfuerzos de formación muy fuertes como los de ciberseguridad que les dije. Tenemos certificaciones para nuestro centro de excelencia de ciberseguridad, que además del de digital, pues tenemos un centro de excelencia de ciberseguridad. Y tenemos unos proyectos que yo creo que muchos estamos trabajando en ese tipo de proyectos. Todos los temas de información, todos los temas de cooperación con el ecosistema de las empresas y del gobierno. Tenemos un centro de operaciones de ciberseguridad y tenemos el último recurso, esa póliza de riesgo cibernético. Digamos que esta es la forma como desarrollamos la ciberseguridad como agenda estratégica en el Grupo ISA. Ahora, para entrar en el tema final y darle la respuesta a Melissa. Melissa, aquí hay varias cosas que ayudaron y es lo que voy a tratar de responder en este último frente de esta presentación. Y es, en el Grupo ISA pasó algo muy interesante de cara a la estrategia Visa 2030. Por primera vez, nosotros teníamos una serie de capacidades organizacionales. Entendía la capacidad como ese ADN del Grupo ISA, cómo en el Grupo ISA se hacen las cosas. Entonces, una de las capacidades organizacionales fue transformación digital. El hecho de que se defina transformación digital como capacidad organizacional lo pone en la cabeza desde el miembro de la junta hasta el asistente de una subestación, lo que hace que cada persona en el Grupo ISA se le mida cómo se comporta en esa capacidad. Cuando uno hace la revisión de los comportamientos, hay cosas como utilizo los datos, automatizo los procesos, entiendo cómo las tecnologías impactan mi proceso. Entonces creo que ese fue uno de esos hitos importantes, Melissa. Hace que en toda la cadena estemos preguntándonos cómo yo, desde Fabio en el puesto de trabajo, pues transformo digitalmente mis procesos. Y en esa conversación de jefe-empleado siempre está esta pregunta, porque es parte de la evaluación anual que el equipo de talento hace de las competencias de la persona. Entonces, digamos que hay un factor de éxito importante, como haber definido esto como la transformación digital, como capacidad organizacional. Para desarrollar estas capacidades, nosotros tenemos un framework de trabajo. Y aquí esto lo construimos, esto no es un trabajo del equipo de tecnología, sino un trabajo muy coordinado con el equipo de talento organizacional, donde desde el frente humano, desde el frente de las capacidades, definimos que teníamos que trabajar en el talento, en el liderazgo, definir estrategias de movilización de cambio y cultura, preguntarnos si la organización era la adecuada, si los espacios eran los adecuados y generar proyectos y pilotos. Y un poco hemos ido recorriendo cada uno de estos elementos. En el ecosistema de aprendizaje enseguida les cuento. En el tema de liderazgo hicimos cosas como llevar al equipo directivo al MIT. Nos lo llevamos una semana para el MIT a los gerentes generales de las empresas para que ellos de primera mano, porque sabemos que necesitamos el refuerzo de externos en algunos temas, vieran cómo las organizaciones estaban abordando ese tema digital. Entonces hicimos eso. También hicimos unos ciclos de formación para los siguientes niveles directivos.
en temas de cómo la tecnología está ayudando, cuáles son los comportamientos. Ahí hay una estrategia muy fuerte para cambiar el estilo de liderazgo y que el estilo de liderazgo entienda cómo las tecnologías están ayudando a los procesos. En los temas de cambio, tenemos unos programas que llamamos agentes de transformación digital. Esos agentes de transformación digital fue otro de los factores claves ante tu pregunta, Melissa. Y es identificar. Dale, Carlos. Ahí cuando le terminé de responder a Elisa, Felisa también tiene la manito levantada para que pase. Listo. Voy a responderle aquí, le damos la palabra a Felisa. En agentes fue otra de las variables porque nos inventamos una estrategia en la cual personas de la base, de los equipos, esos que uno tiene con la chispa en los equipos, que les gusta la tecnología, que les gusta movilizar, no empleados de tecnología, sino personas de los equipos, los nombramos agentes de transformación digital. Entonces, ¿cómo fue eso? Con Bernardo Vargas le dijimos, Bernardo, venía a ayudarnos, el presidente venía a ayudarnos, creemos un grupo, una comunidad de personas que nos van a ayudar a movilizar esto. Entonces, esas personas las formamos en unos temas, como venía con el apoyo de Bernardo, entonces casi que fue muy fácil decir quién quiere y la persona que se postuló inmediatamente pues estaba con disponibilidad, con opción de participar. Eso fue otro factor importante. Y con ese acompañamiento que les dimos a los agentes, pues esta gente empezó a generar el factor envidia en sus equipos. Entonces esta gente empezó a tener su primer robot y empezó a tocarle el factor envidia al compañero, diciéndole, vení, sumate a esto, mira esto tan chévere. Y esas personas entonces nos empezaron a ayudar a generar un cambio desde la base. Entonces teníamos al equipo directivo en el MIT y a estas personas en la base empezando a generar acciones. Y creo que eso nos ayudó bastante, Melissa. En esos agentes hay de todo, hay desde directivos hasta personas de analistas. Digamos que hay de todo. Cuando yo digo la base es que son personas que voluntariamente se unieron al grupo. ¿Qué no nos funcionó bien ahí en algunos ejercicios? Como esto funciona de forma voluntaria, tanto agentes como mentoría inversa, pues uno tiende la tentación de forzar el programa, ¿cierto? De presionarlo para que todos estén. Y la verdad, cuando hacemos eso, pues perdemos a la persona que está conectada y no se logra el efecto que quiere. Entonces, lo que quisimos en un momento es seguir manteniendo esos programas de forma muy voluntaria, muy voluntaria. No forzar con el jefe te tiene que decir que hagas esto. No, lo mantuvimos muy voluntario, pero sí muy apoyado desde el frente con Bernardo para que básicamente cuando alguien fuera a ser agente de transformación, pues tuviera hasta la bendición con las reuniones periódicas con Bernardo. Esa era la pregunta. No sé, Melissa, si tienes alguna otra ahí o me quedó faltando algo. Fabio, gracias. Sí, entonces entendí que al poner la transformación digital como una capacidad, eso me imagino que a nivel de indicadores se desplegó los jefes y los gerentes, entonces ya ellos veían también como los jefes por lo menos cierta presión de que sí, hay que jugarle al tema, porque igual frente a eso los iban a medir. Y de ahí para abajo, entonces yo apoyo más a mis colaboradores. Claro, eso genera un efecto súper interesante, Y hasta el mismo jefe, digamos que como al ser capacidad, al jefe lo miden cómo está en transformación digital. Entonces el jefe inmediatamente se hace la pregunta, ¿yo cómo uso la analítica en mi proceso? ¿Yo cómo entiendo las tecnologías para tal cosa? ¿Yo automatizo mis procesos? Y entonces eso genera una chispa diferente en la conversación. Nos tomó 2 años lograr que se volviera transformación una capacidad. O sea, eso no fue fácil, nos tomó 2 años lograrlo, pero yo creo que hoy está dando frutos. Gracias, Fabio. Melissa, ¿tienes una pregunta? Sí, muchas gracias. Entendiendo que todo este proceso que ha durado, que entiendo como 2 años y ha tenido pues como sus procesos, de pronto la pregunta es, ¿se apalancaron en algún modelo? Me imagino que muchos modelos, o de pronto en algunas consultorías para generar toda esta implementación, o fue todo basado en la experiencia y autodesarrollo. Me gustaría decirte que lo primero, pero realmente fue lo segundo. ¿Y saben por qué? Miren, nosotros cuando arrancamos esta iniciativa acabábamos de tener una
una actualización estratégica con Boston Consulting Group. Una que todos sabemos del tamaño que son esas actualizaciones, de los costos. Entonces, cuando empezamos a estructurar la iniciativa, nosotros identificamos que la forma más rápida de hacerlo era acompañarnos de un jugador. No tendría que ser Boston directamente, pero sí de alguno de los grandes jugadores que nos ayudara a acelerar. La respuesta organizacional fue no vamos a hacerlo así. Digamos que lo que vamos a hacer es ustedes con la comunidad, con lo que conocen, definan y entiendan y decodifiquen esto muy particularmente para el grupo ISA y definan el modelo para hacerlo. Hoy, después de 2 años y medio, creo que hoy tenemos muy buenos resultados, pero sin duda los primeros 6 o 8 meses de este proceso fueron muy inciertos, muy de aciertos y desaciertos, muy de esto funciona y esto no funciona, muy de la conversación con el equipo de junta directiva de hacia dónde vamos con esto, porque aún no entiendo cómo lo aterrizan. Entonces, creo que si lo hubiéramos podido hacer con una consultoría, con un acompañamiento, habría sido mucho más rápido. Yo creo que esas consultorías aceleran y convulsionan, pero lo hicimos internamente. Ahora, al hacerlo internamente, pues no estábamos pagando la consultoría, pero como en esta comunidad sí teníamos amigos en ellas. Entonces fue muy con total sinceridad, vení Boston, hablemos un poco, ¿qué pensás? McKinsey, vení, hablemos un poco, ¿qué pensás? Y ocurrió algo muy interesante, y es que con Enel, en Bogotá, nos fuimos y nos sentamos un par de días a entender ellos, la práctica global de ellos en Italia, y ellos muy amablemente nos dijeron, lo hago así, miren Fabio, así lo hago, esto es lo que me dijo, esto así, y eso no fue un insumo clave para que nosotros pudiéramos dar el paso afuera del pantano, para poder iniciar con un tema más firme. Así que es más o menos como ha sido nuestro camino. Y traigo el tema de Enel porque Caliche nos dice muchas veces el llamado a compartir experiencias. Yo creo que eso es lo que busca esta comunidad y lo que tenemos que seguir profundizando, porque ahí nos ayudamos los unos a los otros y todos tenemos los mismos problemas, ¿cierto? Con unas facetas y colores diferentes, pero todos tenemos los mismos problemas. Eso es Felicia, no sé si te di respuesta. Sí, muchas gracias. Caliche, ¿alguna otra pregunta ahí? Nada, vamos bien. Muchas gracias. Listo. Bueno, aquí quería mencionar quería mencionar un par de elementos adicionales en movilizadores de cambio y cultura. Y tenemos que crear algunos rituales. Los primeros rituales que creamos fueron esos rituales naturales de los equipos de excelencia. La reunión del equipo de excelencia digital. Entonces, ahí lo que hicimos en ese punto fue llamar a uno de los aliados y le dijimos a Microsoft, usted se monta en esta película, venga, ayúdeme. Y Microsoft se montó en la película, nos ayudó a diseñar el centro de excelencia y nos ayudó a estructurar los primeros pilotos, nos ayudó a trabajar en la arquitectura de analítica definida para el grupo. Digamos que eso fue una buena experiencia. También creamos entonces el ritual del centro de robótica, del centro de ciberseguridad, del centro de arquitectura, son como nuestros centros de excelencia. Pero nos dimos cuenta que todavía estábamos muy atrapados en rituales como propios de los equipos que manejaban estos temas. Y después de esas conversaciones dijimos, esto no va a funcionar si no lo llevamos a todos los empleados del grupo. Entonces creamos 2 cosas. Uno, la Feria de Transformación Digital. La Feria de Transformaciones Digital es un evento que ocurre anualmente durante 4 días, donde le traemos al grupo, a todos los empleados del grupo, cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en este negocio de transporte de energía o en vías o en comunicaciones, qué hemos hecho nosotros, cómo hemos movilizado la cultura y tenemos estrategias de gamificación, de presentaciones. Se vuelve casi como el lugar donde año tras año mostramos cómo vamos. Y eso nos ha funcionado bastante bien, bastante bien. Última... ¿Cómo van los empleados, Fabio? ¿Van todos? El primer año lo hicimos cuando no había pandemia, entonces hicimos un evento central en Medellín, en la sede de Los Balsos, donde todas las empresas de la sede de Los Balsos estaban ahí, pero con transmisión de las charlas en streaming en vivo para todas las filiales. Entonces ahí tratamos de conectar.
Y simultáneamente en cada filial hicimos un evento local. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos un evento con gafas HoloLens. Entonces en Brasil teníamos, en Chile teníamos, en Perú, en Barranquilla. Y tratamos ahí como un espacio donde la organización decía, voy a entender qué es transformación digital. Eso fue el primer año. El segundo año, en medio de la pandemia, pensamos mucho si hacerla o no. Y al final dijimos, vamos, esta es una nueva realidad de trabajo, así vamos a estar un tiempo, entonces vamos a hacerla. Y ahí sí fue más fácil, todo completamente virtual. A diferencia del primer año, pues, donde las charlas duraban de 8 a 3 de la tarde, en este espacio es muy difícil mantener a los equipos conectados más de 2 horas. Entonces redujimos mucho las charlas y ahora es de 8 a 10 y de 2 a 3 de la tarde. Es como está sucediendo la feria. Eso fue el año pasado y este año la vamos a hacer la primera semana de agosto en el mismo formato, completamente virtual, en los horarios de 8 a 10 y de 2 a 3. Ahí aprovechamos para trabajar muchos frentes. Damos charlas de formación, damos charlas donde las personas o talleres donde las personas exponen lo que saben. También nos permite traer a los aliados. Entonces tenemos charlas de Microsoft, de Gartner, de empresas como Palantir. Tenemos charlas ya programadas para esta feria. Y nos permite trabajar un poco el mindset digital. Y el último día de la feria siempre está concentrado en tocar esas fibras de más allá de todo lo tecnológico que vimos, Fabio como persona, cómo debe cambiar, hacia dónde se debe mover, qué comportamientos espera la organización de Fabio, en conceptos muy amplios y aspiracionales. Nos ha funcionado bastante bien y creo que es una oportunidad de mostrar de forma general o de setear a la organización en así es como entendemos esto. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa aún mucho que aún tengo equipos que eso cómo es que se aterriza, eso cómo yo lo vivo. Entonces un poco lo que tratamos en esa feria es de traer todos los conceptos a la mesa en un espacio intenso, pero de descubrimiento. En esa feria hemos utilizado también 2 estrategias importantes. Una, les dije lo de los aliados, pero la otra es involucrar a las personas que deben decir los mensajes correctos. ¿Qué es eso? Hemos puesto a miembros de la Junta Directiva de ISA a ser moderadores de panel de conversación, tratando de mantener a la Junta muy conectada en este tema. Hemos puesto a los líderes de negocio, o sea, al César Ramírez, que es el líder del negocio de transporte, a Jaime Peláez, a exponer el cómo entiende la transformación digital en el grupo ISA y qué ha logrado. Entonces se vuelve una conversación casi que antes que era de tecnología cuando estaba arrancando, ahora se vuelve una conversación pura de negocio. En vías logré implementar esto para apalancar el crecimiento. En transporte de energía, los drones me están ayudando a hacer el mantenimiento más eficientemente. Entonces son dos elementos que creo que son importantes. Entonces eso es un ritual que establecimos, nos ha funcionado bastante bien. Y el otro ritual es el ritual de Soy Digital. Soy Digital lo hemos nombrado como nuestra bandera, sombrilla. Y lo que hicimos es que lo que hacemos es que cada 15 días, durante 15 minutos, citamos un espacio en el que se conecta cualquier empleado del grupo para contarle cosas de cómo él puede ser digital en su día a día. Por ejemplo, soy digital cuando utilizo mi aplicación de la línea de atención o del servicio de atención para recibir mis requerimientos. Soy digital cuando entiendo cómo yo soy la primera línea de defensa en temas de ciberseguridad. Soy digital cuando utilizo el Luis, que es un asistente de voz de Microsoft para programar algunas actividades de automatización básicas. Entonces, digamos que eso también nos ha funcionado bastante bien. Cada 15 minutos Soy Digital se nos conectan cerca de 500 personas en todo el grupo. Nosotros somos cerca de 4.000, o sea que es un buen porcentaje que se nos conecta de forma voluntaria. El sitio el espacio está creado y la gente se conecta. Y lo rotamos empresa por empresa. Hoy lo dicta Chile, mañana Colombia, Barranquilla, XM y así nos lo vamos moviendo. Eso tal vez son como los elementos que quisiera resaltar de este esquema de trabajo. Tenemos unos indicadores, como les dije, muy asociados a cómo Fabio en su evaluación de desempeño le califican cómo se comporta en transformación digital. Ese es un indicador. Y el otro es muy asociado a unas encuestas de pulso que yo creo que todos enviamos de cómo se está sintiendo la gente, cómo está el servicio. Te estoy atendiendo bien, te estamos soportando como necesitas.
qué tan satisfechos están con los servicios de tecnología, y es el otro indicador que tenemos para medir el desarrollo de esta capacidad. Súper. Les voy a contar aquí lo último que quería contarles es esto. Apenas lo estamos recorriendo y esto responde cuando ven aquí este bloque que se llama ciclo de talento alineado a las capacidades. Si uno le diera doble clic, surge lo siguiente, y es esto. Y esta pregunta es la pregunta por la cual surgió esta presentación, y es, hombre, ¿cómo gestionamos e identificamos el talento digital en el grupo ISA? ¿Cómo sabemos qué talento necesitamos? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Entonces, digamos que es una pregunta que está en desarrollo, no la tenemos completamente resuelta, pero hemos escogido un camino que es más o menos lo que estamos pintando acá, para recorrerlo en 2 etapas. Primera etapa, en el talento digital más obvio, los equipos de tecnología. Entonces, ¿qué sabe mi equipo de tecnología? ¿Cuántos expertos en analítica tengo, en ciencia de datos, en ciberseguridad, en nube? ¿Cómo están mis expertos en arquitecturas, en DevOps? Todo ese tipo de bloques. Lo segundo es, yo tengo ya homologados mis procesos, o sea, son las necesidades iguales en Brasil que en Colombia, o necesito hacer algún ajuste en los procesos para identificar qué realmente necesita ese proceso de soporte tecnológico. Lo tercero es, bueno, y ese proceso, los cargos que tengo definidos, ¿sí son? Entonces nos pusimos a revisar las descripciones de los especialistas de tecnología. Pues en algunas no se mencionaba la palabra inteligencia artificial por ningún lado. En algunos cargos no estaba unas alusiones a ciberseguridad. Pues ahí tenemos que hacer algunos ajustes. Y entonces es parte de la revisión desde la descripción de cargos. Luego, el talento versus los cargos, pues, ¿qué brechas tengo? O sea, que cuando yo identifico ese cargo, qué requerimientos tengo, empiezo como a compararlo con el talento digital. Luego, Fabio, ¿cómo está? Entonces aquí es una pregunta tesa, y es, Fabio es una persona que tiene unas capacidades en desarrollo, que en su desempeño está un desempeño bajo. Entonces, ¿qué debo hacer con Fabio? Debo seguirlo trabajando en el tema digital para que consolide su desempeño, y además debo retarlo para que tenga unas capacidades más desarrolladas. Eso es lo que se busca en este quinto bloque. Aquí mezclo un poco estos dos, la valoración del talento y lo que Fabio necesita. Y por último, bueno, entonces a Fabio lo voy a mandar a estudiar esto, porque entonces necesito certificarlo en esto, porque necesito que esté en este proyecto, porque necesito que desarrolle esta capacidad. Si ustedes ven, es un poco cómo queremos hacer el mapeo e identificación del talento digital. Como les dije, en la primera ola, tecnología, suena fácil. Yo aún no sé, no hemos definido bien todos los instrumentos para hacer esto más allá de las áreas de tecnología, porque la persona analista de mantenimiento, su rol y su cargo cambia. La persona que era analista de mantenimiento antes iba a la subestación, que queda en Chinú. En Chinú él tiene que desplazarse a una zona en los Montes de María para subirse a una torre de transmisión eléctrica y revisar si el aislador de cerámica pues está con riesgo de corrosión. Eso es como está descrito el cargo del analista de mantenimiento hoy. Pero con las tecnologías cambian. Hoy tenemos unos drones que van tomando fotos de las líneas de transmisión y los aisladores con una solución de inteligencia artificial, pues ya está entrenada para saber si ese aislador tiene corrosión. Automáticamente carga la orden de mantenimiento en SAP, y el analista de mantenimiento que antes iba, ahora está sentado aquí revisando cómo va su programa de mantenimiento, dónde tiene retrasos. Las competencias son completamente diferentes. Entonces esto implica un trabajo de largo aliento que aún, la verdad, no lo hemos ejecutado, apenas estamos recorriendo el bloque del talento digital. Por último, queremos tener una herramienta tecnológica. Ahí también tenemos unos retos interesantes para eso, porque algunas empresas, desde aquí tenemos SuccessFactors como plataforma de formación con los retos que tiene SuccessFactors. Queremos tener herramientas mucho más dinámicas, mucho más flexibles,
pero que sacrifican un poco la administración, la perfilación de cargos. Entonces estamos en esa conversación sobre la herramienta tecnológica que queremos usar. Entonces, Caliche, si aquí tenemos alguna pregunta, ¿cómo estás viendo? Yo tenía, bueno, no, pues le doy el espacio a Benjamín que tiene una y después yo te hago otra. Listo. Dale, Ben. Benja. Gracias, Carlos, qué formalidad, hombre, como siempre. Muchas gracias, Fabio, por la presentación. Sencillita. Cuando nosotros analizamos el tema pues, de transformación digital y en esta parte de capacidades, talento humano, revisamos también como que hay muchas personas que están en varios roles, que por su función ejecutan ciertas actividades, pero resulta que tienen habilidades para otra. ¿Han hecho ustedes de pronto algún trabajo como de indagación o de al menos una pesquisa preliminar para poder saber esos talentos que la gente tiene, pero que por función están sin poderse explotar? Porque ahí nosotros vemos como una posibilidad de tener mucho más talento en algunas funciones o en algunos apoyos digitales. Lo que pasa es que digamos que tiene un efecto, y más por ser empresa pública de manual de funciones, pues que no podemos pasar a la gente pues de un lado para el otro sin moverlo del cargo. No sé si ustedes han podido revisar algo de ese aspecto. Mira, lo que nosotros nos pasa igual y un poco de forma sistémica no lo hemos hecho, hermano. No hemos hecho el ejercicio. Creo que es el ejercicio que tenemos que hacer en el siguiente nivel de este mapeo del talento digital. Pero lo que sí nos ha pasado, que yo creo que nos está pasando a todos, es que esas personas tan habilidosas nos están empezando a desarrollar soluciones en las áreas. Creo que es un problema que tenemos en todas las compañías o una oportunidad que tenemos. Esas personas que tienen esa chispa, entonces saben de inteligencia artificial y en R desarrollan un algoritmo y lo corren en el proceso. Eso nos empezó a pasar mucho porque entonces la gente empezó a entender qué era las potencialidades que tenían estas soluciones y empezó a crecernos. Entonces creamos ahí algo que se llaman los Citizen Developers, que todos lo conocemos, y es cómo esos ciudadanos digitales en los procesos empiezan a resolver algunos temas de tecnología. Sí, estando en el cargo en el que están, porque comparto tu preocupación de los manuales de funciones y todo eso. Eso muy bien, empezó muy bien. ¿Qué fue pasando? Se empezaron a crear como unas áreas casi que satélites. Entonces Fabio se convirtió en el soporte para desarrollar soluciones de Power BI, de analítica para tal proceso. Entonces eso no nos empezó a gustar mucho. ¿Qué estamos planteando ahí? No nos empezó a gustar mucho porque es bueno aprovechar la solución, pero es bueno aprovechar a la persona para hacer la solución, pero cuando esa persona se va, usualmente esos ejercicios individuales se vuelven muy de cada persona y se pierde el conocimiento, se pierde la documentación, el proceso está corriendo sobre eso y después falla y nadie sabe cómo solucionarlo. Entonces, ¿qué estamos planteando ahí? Estamos planteando crear una certificación de Citizen Developers para empleados del grupo ISA. Muy parecido a lo que hablamos de RPA Labs, y es, venga, usted reúne estas condiciones, yo le hago una formación formal donde usted aprende que para hacer eso tiene que documentarlo, que si va a usar Azure, entonces tiene que tener cuidado con los consumos, que las soluciones tecnológicas que tenemos en la arquitectura para asegurar que se soporten, pues son estas. O sea, si tenemos WIPAD, entonces no te vayas a crearlo por allá porque después no vamos a poder orquestar el robot. Y es un poco lo que nos hemos acercado a eso, a ese fenómeno que tenemos de capacidades en ejecución. Pero no hemos hecho el ejercicio que tú estás planteando, de identificar todos esos talentos en otros lugares. No sé, hermanos. Han adelantado bastante. Sí, no, muy bien, muy bien. Creo que tenemos algunos dolores muy similares y claro, soluciones en algunos puntos muy parecidas, pues tangencialmente, posiblemente, pero sí, salen los mismos espantos en todas partes. Salen los mismos. Daniel Fernando Gómez tiene pregunta. Adelante, Dani. ¿Qué más pues, Fabio? ¿Cómo está, hermano? Mucho gusto. Fabio, en cuanto a la adquisición de talento, los retos que está suponiendo el mercado desde el punto de vista de las formaciones, de la formalidad de las formaciones, o sea, ahorita se está convirtiendo en un reto porque
pues sabemos que el talento en tecnología es bastante escaso y ahora uno encuentra formación en tecnologías que no es necesariamente formal, ¿cierto? Entonces, es el TESO, pero que se certificó con Platzi, o es el TESO que se certificó con tal cosa. ¿Cómo asumen los retos de vinculación de nuevos talentos desde la capa de recursos humanos y cómo están entendiendo eso? Estamos conectados, Daniel. Yo iba a hacer pues parecida la pregunta. Y una pregunta muy tesa porque creo que nosotros cada vez valoramos más las otras formas de certificación, de adquirir conocimientos, y estamos trabajando ahí en el nuevo proceso de selección. Pero sabes, Daniel, que aún no logramos dar el salto hacia validar de forma oficial los conocimientos adquiridos en la plataforma Platzi. No logramos, hermano, aún dar ese cambio. Creo que cada vez nosotros hemos identificado esa necesidad, pero no hemos logrado romper esa barrera. A veces el espanto de que somos una organización con 51% del gobierno nos frenan muchas cosas, y aquí también hay que decirlo, somos muy buenos en muchas cosas, pero algunos procesos, específicamente en procesos de contratación, en procesos de selección, aún tienen una robustez gubernamental que no logramos descifrar por dónde es. Lo que sí identificamos, eso es la parte que con toda sinceridad no hemos logrado dar el salto hacia donde queremos. Pero lo que sí identificamos era bueno, y cuáles son las estrategias para el tema del talento, ¿cierto? Entonces, con Carlos Humberto decíamos, miren, hay una premisa, y se lo escuché a mis amigos de Bancolombia. Hoy la guerra de talentos es una cosa de conversación de todos nosotros. Y uno se acerca a eso desde varias formas. Empezar a modificar los esquemas de remuneración, de compensación, de estilo de trabajo de las empresas, que algunos de ustedes ya las tienen de avanzada. Benja, me disculpas y Clara, pero creo que empresas como EPM y nosotros estamos un poco rezagados en esos esquemas y vamos avanzando para ser más flexibles en muchos temas. Entonces, uno puede adoptar ese estilo, ese camino de modificar las políticas, y creo que nosotros vamos por un camino ahí en proceso. La otra conversación que tenía con el equipo de Bancolombia es, partamos de la restricción. Esa persona, el experto de inteligencia artificial, se te va a ir en 2 años. Él no se va a quedar 2 años en ISA, él se va a ir. Entonces, ¿qué hago en 2 años? O sea, ¿cómo uso yo esa persona en 2 años? ¿Cómo lo asigno a proyectos que realmente me den el salto? ¿Cómo el proceso de inducción de Fabio, que tomó 1 mes y medio muy completo, cómo lo hago en 1 semana? Y fácilmente Fabio inmediatamente arranca a producir en los temas que debe. Entonces, digamos que ahí es un tema, es un punto de trabajo que estamos revisando también con el equipo de talento, para identificar cómo acercarnos a ese modelo. Y creo que ambos caminos son válidos. Ajustar cómo trabajamos para que seamos una organización muy atractiva, pero también cómo diseñamos el proceso interno para partir de la restricción de que se nos van a ir las personas rápido, y que va a ser muy difícil retenerlas. Y ante también esa necesidad de retenerlas, les voy a compartir aquí el siguiente slide, que lo quité para poder interactuar un poco, pero les voy a compartir aquí el siguiente slide, y era esa pregunta de ¿qué hago? O tengo toda la gente, la entreno, o capturo y ingreso nuevas personas. Entonces, esa pregunta estratégica de talento, de desarrollo, atracción, digamos que todo la estamos abordando desde un esquema mixto, ¿cierto? Queremos traer el mejor talento, pero también queremos que las personas que estén al interior del grupo, pues sepan de lo que necesitamos que sepan en tecnologías, porque el experto de transformadores es un conocimiento muy específico. Yo necesito que ese experto de transformadores pues sepa de cómo la nube le va a ayudar a mejorar su gestión. Entonces, para eso definimos unos conocimientos claves que están amarrados a qué deben saber todas las personas del grupo de ISA con diferentes niveles de profundidad. ¿Qué deben saber en analítica, en básico, en avanzado? ¿Qué deben saber en automatización, en ciberseguridad? Y estos conocimientos los vamos a ir desarrollando
por públicos con diferentes niveles para todas las personas del grupo. Entonces, hoy les conté que ya tenemos el de ciberseguridad rodando, tenemos el de analítica, tenemos programas de formación en inteligencia artificial, tenemos programas de formación en tecnologías emergentes, y un poco lo que busca es, yo no voy a poder traer todo el talento, pero sí puedo poner mi talento al nivel que necesito en algunos frentes. Y es un poco lo que hemos definido acá. Muy trabajado. Por ejemplo, al fin y al cabo, Fabio, es una cosa que se balancea por ambos frentes, pues, en la adquisición, sí, la formación, el desarrollo. Es mixto, de acuerdo. Tiene que ser mixto, una estrategia mixta. Y también hay oportunidades importantes en los relevos generacionales. Era otra discusión que teníamos con nuestro centro de prestación de servicios de tecnología que se llama el Nodo Latam, es como el centro de servicios, pero para los servicios de tecnología, y estamos afrontando un relevo generacional importante. ¿Qué conocimiento priorizo? El conocimiento asociado a, por ejemplo, profundidad en un módulo de SAP, o traer un arquitecto con profundidad en nube. ¿Qué cambio hago ahí? Entonces, parte del ejercicio de talento que les contaba ahorita era eso, era identificar qué estoy necesitando para esos cargos para traerme el talento adecuado y a incorporarlo. Y los otros talentos, pues obviamente hay que desarrollar una estrategia de formación interna. Entonces, es un poco lo que estamos tratando de hacer con estos conocimientos claves. Ojo, estos conocimientos claves no solo son para tecnología, para el equipo de tecnología, son conocimientos claves para todas las personas del grupo ISA. En cierto nivel, yo no le voy a una persona a un asistente ejecutivo, por ejemplo, no le voy a dar clases para que él aprenda a programar en R o en Python, no. Pero sí le voy a decir, miren, hay unos temas de lenguajes de programación que le sirven para esto, que cuando el equipo de analítica del Código Digital se te acerque, te puede ayudar en tu proceso para esto, que es una forma de automatizar, que los datos se cuidan de esta forma, que es importante la ciberseguridad por esto y esto y esto. Y es un poco la gran campaña de formación masiva que estamos emprendiendo a todo nivel en el grupo ISA. Qué bien. Bueno, y Pablo Ángel tenía pregunta también. Muchas gracias, Carlos. Fabio, muy buena la presentación, súper alineados en bastantes de los temas. Una única pregunta que de pronto no sé si fue que no la cogí. ¿Ustedes cómo abordan desde el negocio el siguiente problema, por decirlo así, o la siguiente necesidad? ¿Ustedes van y lo cogen por proceso o por negocio o por área funcional y mapean el proceso, lo diagnostican? No sé, ¿cómo deciden cómo este es el próximo proceso o unidad o qué vamos a transformar? Buena pregunta, Pablo, y no es que no se te haya pasado, sino que no conté esa profundidad, hermano. Mira, nosotros ahí hacemos algo partiendo de la premisa de que estamos manejando la transformación digital y el tema de tecnología en un mismo escenario. O sea, para nosotros ya es una cosa integrada, nos quitamos esa conversación de la mesa. Estamos aplicando los procesos de gestión de tecnología. ¿Como cuál? Como el proceso de gestión de demanda. El proceso de gestión de demanda, entonces, y el proceso de planeación de tecnología, que antes lo hacíamos una vez al año, ahora lo estamos haciendo cuatrimestralmente. Cuatrimestralmente, con cada líder de negocio, todo el negocio de transporte de energía, todos los procesos transversales, finanzas, talento, abastecimiento, relaciones, vicepresidencia jurídica, con todos nos sentamos cada 4 meses y le decimos, estos son los proyectos que estamos ejecutando de acuerdo a tus iniciativas, le preguntamos qué nuevas necesidades tiene, le preguntamos este proyecto que está surgiendo allá en una empresa en Chile que nos está pidiendo que implementemos un portal, venga, revisémoslo, porque para nosotros es muy importante el gobierno de la arquitectura. Entonces, con esos líderes de negocio y con esos líderes de procesos transversales, cuatrimestralmente hacemos toda la revisión de las prioridades. Les voy a mostrar aquí en la presentación. Y ya se van, pues, digamos, al detalle de cada proceso con uno de ellos, y ahí me imagino que lo mapean y lo miran desde el proceso, desde las personas, desde la tecnología, desde el cliente, etc.
lo miramos desde cuál es su iniciativa estratégica, qué quiere ese proceso, cómo se va a transformar el proceso. Y respondiendo a esa pregunta, cómo la tecnología lo soporta. Entonces que mira, necesito implementar el portal de facturación porque yo quiero que en Internexa los clientes se autosirvan. Entonces que todos, mi sueño es que todos se autosirvan. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el portal de facturación, necesitamos un facturador, necesitamos un CRM y así empezamos a implementarlos. Les voy a mostrar aquí una herramienta muy poderosa para nosotros, que es esta, es un mapa de ruta. Miren, más o menos así se ve la conversación con el negocio de transporte de energía, donde miramos cuáles son los proyectos por olas, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde me quiero mover. Una conversación de discusión muy recurrente, o de conversación mejor, con cada negocio. Y es un poco hacia donde nos movemos en esas conversaciones cuatrimestrales. Por negocio, por proceso. Ese mapa de ruta lo tenemos para todos, Juan Pablo. Por cada línea de proceso y negocio lo tenemos. De nuevo, aprovechando... Fabio, muchas gracias. Listo, hermano. Y aprovechando ese proceso de gestión de demanda que tenemos todas las áreas de tecnología. Digamos que no quisimos separarlo, sino mantener y fortalecer ese proceso de gestión de demanda. Bueno, no sé, Cali, si tienes otra pregunta. Verónica Orozco. Hola, ¿cómo están? Fabio, muchas gracias por tu amabilidad al compartirnos todo esto. Muy chévere. Yo tenía una pregunta igual. No sé si la respondiste. Vi que hablaste mucho de conocimiento, de proyectos, pero la gran duda que yo creo que nos surge a muchos es la gestión del cambio, es el ser, ¿cierto? Es las personas ya, es como asimilan todos estos temas nuevos que nos están, como por decir, invadiendo a una velocidad impresionante. Y cuando estas empresas, como la que yo también trabajo, son empresas que llevamos muchos años ahí, pues hay personas que son sentadas en su conocimiento, en su proceso, con poca apertura al cambio. Entonces, ¿cómo ISA está trabajando esta parte ya de promover una cultura, por ejemplo, donde no se castigue el error, donde se facilite la reflexión continua, donde exista apertura al diálogo, donde se promueva el autoaprendizaje, porque pues, también muchos empleados también o colaboradores están esperando que la empresa les dé la capacitación cuando ya hay muchas herramientas y facilidades. Bueno, todo esto, ¿cómo lo están viendo ustedes? Verónica, tú sabes que es un gran reto para todos dar esos saltos de movilización de cultura. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que no es creo que estamos aún muy lejos de lograr el cambio que queremos. Primero, a pesar de que esto ha sido una iniciativa liderada desde tecnología, casi que mi equipo extendido es el equipo de talento organizacional. Entonces yo no arranco, yo no inicio ninguna actividad de los frentes técnicos, por así decirlo, sin la presencia de la líder de gestión de cambio y cultura, de la de comunicaciones, de la de formación, sin la presencia de los socios de negocio del equipo que vamos a intervenir. Digamos que eso es desde lo primero que hacemos. Lo segundo, como le dije a Melissa ahora, el hecho de haber logrado que el grupo, como grupo, piense en la transformación digital como una capacidad, pone en la mesa la conversación a todo nivel. Y la conversación, porque tenemos también muchos de nuestros amigos muy expertos, pero que no están un poco abiertos al cambio. Pero esa persona por lo menos empieza a tener reflexiones con su jefe directo en temas de cómo él entiende la transformación digital en su proceso. Entonces eso nos empezó a ayudar de una forma decidida. Lo otro que nos ayudó, Verónica, es una a veces avalancha de comunicaciones. Y cuando digo avalancha estos temas siempre nos han cuestionado que son etéreos, que no se entienden fácil. Entonces casi que con el equipo de talento, con Catalina Muñoz, iniciamos una campaña de decir, venga, aterricemos esto, ¿qué comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Qué vamos a hacer? Digamos que son una de las iniciativas que nos han ayudado. Y yo diría ahí la estrategia de los agentes de transformación digital
esos embajadores que están en los procesos, porque una cosa es que vaya Fabio y le diga al experto, más experto en transformadores, que Fabio no sabe nada de transformadores, ve, yo creo que eso te ayuda para el transformador, ese señor no me cree a mí, es claro. Pero la otra cosa es que su compañero, un chico que hizo su especialización en transformadores, en equipos inductivos, que tiene una apertura, vaya y le diga, ve, imagínate que vi en una publicación de la IEEE que están haciendo eso con analítica y es lo que Fabio nos viene contando en esos temas. Yo creo que esa camaradería con alguien del equipo que hable en tus mismos términos es el que logra romper el cambio, no Fabio y el equipo de comunicaciones, sino allá en el equipo interno. Y ahí es donde la gente de transformación digital es muy potente y donde dice, hace esto, mira esto, yo puedo sacar este provecho y esta ventaja. Aún tenemos muchos retos, Verónica, para lograr la transformación que queremos, pero es un poco lo que hemos hecho para transformarnos. Listo. Y yo tenía una pregunta ahorita que mencionabas, pues que innovación está ya en la vicepresidencia de estrategia. ¿Cómo es el actuar? O sea, ¿cómo es la conexión ahí con innovación? Pues desde lo que yo de pronto vivo un poco, en tecnología está la capacidad muy planeada, muy organizada, la capacidad es limitada pues por el volumen de los proyectos, el backlog, mientras que en innovación se está buscando siempre, de pronto no es tan planeada, por decirlo así, sí organizada y con método, pero no tan planeada. ¿Cómo es ese trabajo ahí, Fabio? Nosotros ahí, creo que el instrumento del mapa de ruta de los negocios nos ha ayudado a todos, porque en el mapa de ruta de los negocios que les mostraba, nosotros tenemos cuáles son los focos de trabajo del negocio, y esos focos de trabajo los logramos desde varios frentes. Alguna solución tecnológica puede apoyar a ese foco de negocio, pero también una hackathon pudiera apoyarlo. Entonces, digamos que lo que hacemos Agustino y yo es que nos sentamos en esa mesa de trabajo conjunta y decimos, ¿este reto qué vamos a hacer? Agustino, yo ya tengo un proyecto desde el Centro de Excelencia Digital que va a resolver ese reto. Perfecto. Pero entonces este reto, no, ese es un modelo predictivo que aún no tenemos ni idea. Entonces saquémoslo como reto y lo manejamos desde ese mundo más incierto, Caliche, más planeado. Y es un poco lo que tratamos de hacer. ¿Qué nos cuidamos mucho que es muy tentador? Y es no empezar a preguntarle al proceso qué dolores y qué dolores y qué dolores tiene, porque nos llenamos de futuros proyectos y futuras cosas tal vez con poco foco. Entonces tratamos de mantener una conversación de retos muy organizadita entre ambos equipos para no saturar al negocio. Perfecto. Pues por mi lado estoy listo. Yo no sé si hay algunas preguntas más adicionales. Algunas de las excelente, que ya... Increíble, excelente, y es muy bueno pues como entender desde la perspectiva de otra empresa, siempre lo digo, para uno ver y compararse y comprarse bien, pues por decirlo así. Muchas gracias, Fabio. No, un gusto poder compartir un poco las experiencias, y aquí estamos, de parte de la comunidad, estamos a un chat de lo que necesiten y que podamos conversar un poco más de cada tema si lo consideran necesario. Caliche se quedó congelado, o fui yo. Bueno. Sí, yo creo que Carlos se quedó congelado. Yo creo que fue Carlos. Muchísimas gracias. Pero venga, cuídate, hermano. Estés bien. Ok. Estén muy bien todos. Nos seguimos hablando. Carlos, hay que descongelarlo ahí. Sí, nos va a tocar descongelarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.